Respira en oración durante 7 minutos y experimenta un milagro celestial de rejuvenecimiento divino. La tarde se teñía de oro mientras el pueblo se preparaba para honrar a la Virgen de Guadalupe. En el aire se percibía una mezcla de flores frescas y la promesa de un milagro. Laura, una madre de 38 años cuya vida había sido marcada por el sufrimiento, se encontraba allí, su corazón desgarrado. Su hijo, José, había estado luchando con una enfermedad cruel que parecía arrebatarle la alegría y la vitalidad que solían llenar su hogar. Las lágrimas amenazaban con brotar en cualquier momento, y su fe, una luz que había mantenido durante tanto tiempo, comenzaba a tambalear. ¿Realmente escucha Dios mis oraciones? Pensaba mientras el murmullo del pueblo reverberaba en sus oídos. Todo parecía estar en su contra, pero la fe de Laura siempre había sido inquebrantable. La comunidad, unida en la fe, siempre se reunía en el viejo templo de cantera con sus vitrales que brillaban como el alma de cada feligrés. Sin embargo, en lo más profundo de Laura, comenzaba a anidar la desconfianza. Fingía sonreír mientras los demás se afanaban por organizar la procesión, pero su corazón se sentía tan lejos de ese brillo celestial. La desesperanza la abrazaba día tras día. Fue entonces cuando la hermana Estela, la anciana sabia del pueblo, se acercó a Laura, su presencia irradiando un amor divino. Respira en oración durante 7 minutos, le susurró con dulzura, deja que cada inhalación te llene de fe y cada exhalación suelte tus dudas. Las palabras de Estela resonaron como un canto celestial, llenando el corazón de Laura de una chispa de esperanza, aunque las dudas no se disipaban. ¿Podría realmente hacerse un milagro? Mientras comenzaba la procesión, un mar de flores cubría el camino. Se podía escuchar el canto de los fieles, como un eco de alabanza que resonaba en las montañas. Laura sentía que su fe estaba en la cuerda floja. Su corazón, herido y quebrado, le exigía respuestas que parecían no llegar. Entonces vio la imagen de la Virgen, majestuosamente iluminada. Un brillo, como un susurro divino, parecía llamarla. Respira, confía y sana, resonó en su ser. Laura cerró los ojos, y en ese momento de silencio, cada inhalación se sentía como un abrazo de los cielos, mientras cada exhalación liberaba la desesperación que la había acompañado por tanto tiempo. Un tremendo cambio en el aire la envolvió. Sentía la energía vibrante fluir a través de ella, como un torrente de luz y amor. Fue un instante de pureza que trascendía lo terrenal. Entonces, un grito de alegría la sacó de su meditación, mamá. José, el niño por quien había orado, aparecía frente a ella, llenando el espacio con una energía renovada y una sonrisa brillante. La comunidad atónita contemplaba el milagro, y los ecos de alabanzas y llantos de alegría estallaron en el aire. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Laura, pero una duda persistía, ¿realmente fue un milagro o hay algo más grande en juego? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Laura miró al cielo, y el viento sopló como una caricia divina, llevando consigo sus dudas. En ese instante, sintió que la conexión con lo sagrado la envolvía. ¿Qué otros misterios se revelarían? La historia apenas comenzaba. La alegría desbordaba en el templo, y Laura, aún con lágrimas en los ojos, veía a su hijo, José, con una vitalidad que no había imaginado. El murmullo del pueblo se transformó en gozo, un canto de agradecimiento que resonaba en los corazones de todos presentes. ¿De verdad ha vuelto?, se preguntaba Laura, sintiendo el calor de la emoción llenar su pecho. Mientras José se acercaba, la comunidad empezó a acercarse también, tocando su hombro, compartiendo abrazos, llenando el espacio con alabanza. Milagro, milagro, se repetía entre las voces, como un eco de fe que viajaba de boca en boca, uniendo almas. Laura abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que el amor puro inundaba cada rincón de su ser.
Pero en su corazón, la pregunta seguía insistente: ¿por qué ha regresado ahora? ¿Qué ha cambiado? Dudas y certezas bailaban en su mente, titubeando entre lo tangible y lo divino. La hermana Estela, observando desde un costado, sonrió con ternura. Se acercó a Laura y, con voz suave, le dijo: mira más allá de lo que tus ojos ven. La fe no siempre se manifiesta en formas que comprendemos. A veces, el milagro está en cómo aprendemos a ver el mundo. Sus palabras eran como un bálsamo, calmando la tormenta de preguntas en el alma de Laura. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Mientras el pueblo continuaba celebrando, Laura se distanció un poco, buscando un rincón tranquilo. Se sentó sobre una piedra, sintiendo la tierra fresca y firme. Cerró los ojos nuevamente, dejando que los susurros del pueblo se desvanecieran en el fondo de su alma. Respiró hondo, intentando afianzar la sensación de que, aunque todo parecía un sueño, el milagro había tomado forma en su vida. Dios mío, murmuró, si estás aquí, por favor, guíame. Muéstrame el camino. En ese instante de vulnerabilidad, sintió que algo movía su corazón, como un calor que ascendía desde la tierra y conectaba con un cielo que parecía más cercano que nunca. Un leve sonido la sacó de su meditación. Era José, que, al verla distante, se acercó. Mamá, ¿te sientes bien? La pureza de su mirada, llena de inocencia y amor, hizo que Laura sonriera. Sí, cariño, respondió, solo estoy tratando de entender todo esto. Yo sé que la Virgen me ayudó. La vi, mamá. Me dijo que regresara a casa, confesó el niño con una sonrisa plena. Sus palabras resonaron en el corazón de Laura, una semilla de fe y esperanza que comenzaba a florecer. ¿Ves, mami? Continuó José. La fe es poderosa. Siempre, remarcó, como si el mismo cielo le diera un mensaje a través de su hijo. Laura lo miró con admiración, preguntándose de dónde había salido tanta sabiduría en tan pequeña criatura. En aquel breve instante comprendió que la transformación en su vida no solo había sido un milagro físico, sino un renacer profundo. El eco de risas y cánticos volvió a llenar el espacio al regresar al pueblo. Pero algo dentro de Laura había cambiado. Una nueva mirada hacia la fe comenzaba a nacer, más profunda, más rica. ¿Cuántas maravillas aún quedaban por descubrir? La vida, con sus misterios y respuestas, se presentaba ante ella como un camino aún por recorrer. Pero mientras volvían, un brillante destello cruzó el cielo, y el aliento de la madre se detuvo. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando a su alrededor, mientras la comunidad miraba hacia arriba, asombrada. Un nuevo giro en esta historia estaba a punto de revelarse. ¿Cuál sería el siguiente paso en su viaje de fe? Laura sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras la luz brillante atravesaba el cielo, transformando el atardecer en un espectáculo celestial. La gente del pueblo, antes sumida en alabanzas, cayó en un repentino silencio, mirando hacia el cielo con expresión de asombro y curiosidad. La atmósfera se cargó de una energía palpable, una esencia de expectativa que recorría cada rincón del templo, como si el aire mismo se hubiera vuelto sagrado. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó José, con ojos grandes y llenos de asombro, su voz suave contrastando con el murmullo creciente de la comunidad. Laura tomó su mano, absorbiendo la calidez de su pequeño. En ese instante, la preocupación se disipó un poco, y una pequeña chispa de valentía se encendió en su pecho. El fenómeno en el cielo parecía un símbolo, un llamado a todos los corazones reunidos allí. Laura sintió una conexión más profunda con su comunidad, un hilo invisible que unía sus esperanzas, temores y sueños. Es Dios, hijo. Nos está diciendo que sigamos creyendo, murmuró, con voz casi inquebrantable. El destello se desvaneció tan rápido como apareció, dejando una estela de luz tenue que iluminó el lugar, como si cada alma presente reviviera un fuego interno. Murmullos de asombro comenzaron a fluir entre la multitud. Milagro es un milagro, repetían, sintiendo el aliento del cielo sobre ellos. Laura se sintió arrastrada por la fuerza de la declaración. La fe de José resonaba en su propio ser. Así, como si los ángeles susurraran a su oído, comenzó a recordar el poder de la oración.
Josecito, ¿te gustaría que oráramos juntos por todo esto? Le propuso. Él sonrió, lleno de entusiasmo, y juntos se arrodillaron en la tierra suave. Con todo su corazón, Laura cerró los ojos y empezó a hablar. Dios amado, gracias por este milagro, por traer a José de regreso. Te pido que nos guíes, que nos llenes de fortaleza y paz. Mientras oraban, sentía que algo se movía a su alrededor. Una luz cálida parecía envolverlos, como un abrazo celestial. Las palabras fluyeron de sus labios, y Laura se sintió transportada, como si cada oración estuviera tejiendo una red de amor divino a su alrededor. Haz de nosotros un faro para los demás, continuó Laura, sintiendo que no solo oraba por ella y su hijo, sino por toda su comunidad. Que este momento de milagro no se apague, sino que crezca y inspire a otros a buscarte también. Josecito, con su inocente fe, se unía en cada oración, haciendo su propia súplica con esa sinceridad natural de un niño. Era una súplica de amor, de esperanza, de una vida que florecía después de la tristeza. Cuando terminaron, Laura abrió los ojos lentamente. Podía sentir la paz en su corazón, como si hubiera conversado directamente con el cielo. La distancia entre lo humano y lo divino parecía haberse reducido, y la idea de que su vida y la de su hijo estaban entrelazadas con el plan divino les daba un nuevo propósito. Pero algo aún en el aire parecía incompleto, como una canción que no había llegado a su clímax. Laura miró a su alrededor, sintiendo que el pueblo aguardaba algo más grande que ellos mismos. El cielo ahora tenía un tono oscuro que anunciaba una noche serena, y justo cuando el último rayo de sol desapareció, se sintió un ligero temblor en el suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó José, visiblemente inquieto, mientras los murmullos de la multitud comenzaban a crecer nuevamente, llenos de miedo y expectativa. Laura tomó su mano con fuerza. En ese momento, entendió que cada paso en su viaje de fe estaba a punto de convertirse en una aventura reveladora. ¿Qué nuevo mensaje traería el cielo? ¿Cuál era el secreto que aún quedaba por descubrir? La noche no había terminado, y los misterios del Señor estaban aún a la espera de ser revelados. La próxima etapa de su viaje comenzaba ahora. El temblor del suelo se intensificó, haciendo que el corazón de Laura se acelerara aún más. El pueblo, que unos minutos antes estaba lleno de asombro, ahora parecía dividido entre la angustia y la emoción. La luz que había brillado en el cielo había disminuido, pero una nueva energía surgía del fondo de sus almas, como un eco del susurro divino apenas escuchado. «Mamá, ¿tenemos que irnos?», preguntó José, su voz temblorosa mientras su pequeño cuerpo se aferraba más a ella. Laura lo miró con ternura y, a pesar del temor que empezaba a hacer eco en su pecho, vio en su hijo la fe pura que había recorrido su vida. «No, hijo. No vamos a irnos. Dios está aquí, y esto es más grande de lo que podemos comprender», respondió, intentando canalizar un valor que a veces parecía fugaz. Una figura apareció entre las sombras, un anciano del pueblo que siempre había sido un pilar de sabiduría. Alzó la mano, pidiendo silencio. «Hermanos. Las señales que hemos visto y sentido son advertencias y promesas. No debemos temer, sino unirnos en oración. Recordemos que la fe puede mover montañas», dijo con una voz firme que resonó en los corazones de quienes escuchaban. Laura sintió que sus palabras tocaban lo más profundo de su ser. Una ola de paz comenzó a envolverla nuevamente. «Vamos a orar juntos. Todos. Unámonos con un solo corazón», instó el anciano, y, como si un solo cuerpo hubiera respondido, el pueblo comenzó a arrodillarse, formando un círculo de amor y fe. José, sintiendo la energía del momento, se unió a la oración, sus manitas entrelazadas con las de su madre. Susurros de súplica comenzaron a elevarse hacia el cielo. «Señor, ven y llena esta noche de tu luz. Fortalece nuestra comunidad y sana nuestros corazones», clamaron. Cada oración era un ladrillo que construía un puente hacia el cielo, uniendo sus espíritus en un solo amor. La atmósfera se volvió espesa, casi eléctrica, y Laura sintió como un torrente de emoción la invadía. «Dios, permítenos ser un reflejo de tu luz. Que las sombras no nos atemoricen, porque tú eres nuestra fortaleza», suplicó con fervor.
Mientras cada voz se elevaba, la luz que había descendido antes pareció volver, esta vez más cercana. Los murmullos de asombro llenaron el aire. Las estrellas brillaban intensamente, como ojos vigilantes de la eternidad. En ese instante, Laura percibió algo inexplicable, el temblor del suelo parecía susurrar secretos ancestrales, ecos de promesas cumplidas, mientras la energía del pueblo se alzaba como un canto de alabanza. «Mamá, mira», gritó José, señalando hacia el cielo que incluso en su oscuridad estaba iluminado. Un destello parpadeante zigzagueaba entre las estrellas, y el corazón de Laura se reavivó. «Es una respuesta. Es el cielo que responde a nuestra fe», pensó. La multitud estaba hipnotizada. Cada susurro, cada oración se elevaba hacia el cielo como una ofrenda sincera. No había miedo, solo esperanza. La convicción de que estaban siendo escuchados. La fuerza de la comunidad, más fuerte que cualquier temor. Pero entonces, un silencio profundo invadió el templo y el aire vibró una vez más. Lo que venía no era solo un fenómeno natural, sino una respuesta de lo divino. Una presencia tangible estaba en el aire, creando un vacío palpable en medio de la multitud. Laura sintió que la transformación se acercaba, que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. ¿Sabes, Josecito? A veces, lo que esperamos es diferente de lo que Dios tiene preparado, susurró Laura, sintiendo que su propio propósito se alineaba con un plan mayor. Las estrellas comenzaron a danzar en el cielo, y otro temblor, más fuerte que el anterior, sacudía el suelo de nuevo. El pueblo contenía el aliento, sintiendo que lo extraordinario estaba por manifestarse. ¿Qué sorpresas les tenía reservadas el cielo? ¿Sería el momento de la revelación divina? Guardando cada emoción, el pueblo esperaba. El silencio que había caído sobre el pueblo fue como un manto pesado, pero en ese vacío se podía sentir una vibración, un latido. Laura cerró los ojos, sintiendo como su corazón resonaba con los de sus hermanos en la fe. «Señor, enséñanos a escuchar», murmuró, y en su pecho creció una sensación de certeza que la llenó de esperanza. De repente, como si una brisa suave hubiera soplado, la luz en el cielo se tornó más clara. Un resplandor dorado brotó del horizonte, atravesando las sombras que envolvían al pueblo. «Mira, José, es su luz. Nos está guiando», dijo Laura, sin poder contener una sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro, un sentimiento de renovación y paz inundaba cada rincón de su ser. La multitud comenzó a alzar las manos, como si quisieran tocar ese destello divino que se acercaba. Las voces se unieron en un himno de alabanza, desbordando la energía que había brotado del suelo. «Gracias, Señor, por tu presencia», gritó uno de los vecinos, y pronto más se unieron, creando un coro que resonaba en el cielo. José, emocionado, levantaba los bracitos al aire, intentando alcanzar esa luz que ahora parecía descender suavemente. «Mamá, ¿es un ángel?», preguntó con inocencia. Laura miró a su alrededor, viendo las caras iluminadas de esperanza y fe. «Quizá, o tal vez somos nosotros que estamos siendo tocados», respondió con ternura. En ese momento, el anciano del pueblo, quien había guiado la oración, volvió a hablar. «La luz que vemos no es solo un espectáculo, hermanos. Es la respuesta a nuestras súplicas, una señal de que no estamos solos. Dios está en medio de nosotros y está dispuesto a hacer algo increíble si tenemos fe». Las palabras del anciano calaron hondo, y el eco de su voz se entrelazó con los latidos de cada corazón presente. La comunidad estaba viva, vibrante, unida en un propósito claro, abrazar la promesa de lo divino. A medida que el resplandor se intensificaba, Laura sintió que su ser temblaba de emoción. «Esto es el comienzo», supo en su interior, como si cada fibra de su ser le recordara que lo que había vivido hasta ahora era solo el preámbulo de lo que vendría. Un nuevo temblor, más suave pero constante, comenzó a sentirse bajo sus pies, como un pulse de la tierra misma. Era como si la creación entera respondiera al llamado de la oración, al clamor de los corazones. Las estrellas a su alrededor danzaban, y en una fracción de segundo, ese instante se volvió eterno. Laura no podía evitar reflejar los sentimientos de su comunidad, con ojos llenos de lágrimas y un corazón rebosante. «Dios, muéstranos tu gloria», susurró,
a medida que la luz parecía abrazar a todos en la plaza. Fue un momento poderoso, donde la angustia y la ansiedad se transformaron en un abrazo divino. Entonces, una figura apareció justo en el centro del círculo, una silueta resplandeciente que parecía fusionarse con la luz. Laura contuvo la respiración. La multitud estaba atrapada en un silencio reverente mientras cada mirada se centraba en esa presencia. ¿Quién es?, se preguntó en voz baja, y sintió como si el aire estuviera cargado de respuestas que aún no habían sido reveladas. Las primeras palabras de esa figura resonaron con un eco profundo. He venido a recordarles. Y antes de que pudiera escuchar más, un nuevo temblor se sintió, pero esta vez con un poder asombroso, como si la tierra misma estuviera preparando el camino para algo trascendental. Mientras la figura comenzaba a hablar, el pueblo contuvo el aliento, esperando las revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué mensaje traería aquella luz angelical? ¿Cuál sería la respuesta a sus oraciones? La expectativa creció en el aire, llenando a todos de anticipación y fe. La figura brillaba intensamente, y mientras hablaba, su voz parecía resonar en los corazones de cada persona presente. He venido a recordarles, para recordarles que el poder de la fe es inmenso, que lo imposible puede hacerse posible si creen en lo que su Dios puede hacer. Las palabras reverberaron como ecos de verdad. Laura sintió una conexión especial en ese instante. Las dudas que había cargado parecían disiparse como el humo en el aire. ¿Cómo es posible que esta luz esté aquí, en este lugar?, pensó mientras su corazón danzaba al ritmo de la esperanza. El anciano, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, parecía perderse en la presencia. Señor, siempre has sido fiel, murmuró. Esas palabras llenaron el espacio, atrapando el sentido del tiempo y el espacio. Las lágrimas de muchos comenzaron a caer, fluyendo como un río de gratitud. José, en su inocencia, miraba a su madre con asombro. ¿Eso significa que todo lo que pedimos puede suceder, mamá?, preguntó con una voz llena de fe. Laura, con un nudo en la garganta, le respondió, sí, mi amor. Todo se hace posible con fe. La multitud, ahora unida en un solo espíritu, comenzó a alzar nuevamente sus manos, pero esta vez no solo en súplica, sino en un clamor de agradecimiento. Gracias, Dios. Sí, creemos que puedes hacerlo. Resonó en la plaza. Las voces se entrelazaban, creando una melodía que danzaba junto con la luz. La figura avanzó un paso, y su luz pareció expandirse aún más. La fe no es solo un acto, es un estilo de vida. Es respirar en oración cada día, cada minuto. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que anhelan en sus corazones? ¿Cuáles son esos deseos ocultos que piensan que no pueden cumplirse? Laura se sintió expuesta, como si aquella luz estuviera profundizando en su alma. En su interior, sabía que había cosas que había guardado. Sueños olvidados, esperanzas apagadas. Dios, necesito recordar lo que es vivir plenamente, susurró. La atmósfera se volvió más intensa. Las almas del pueblo parecían estar unidas en un único clamor. Anhelamos sanación, anhelamos paz, se oía murmurar. La figura, iluminada y serena, escuchaba cada súplica. Respiren profundamente, mis hijos, dijo con voz suave. Dejen que su fe inunde sus corazones. Y así, sin darse cuenta, comenzaron a inhalar, llenando sus pulmones de esa luz transformadora. Era como si cada respiración estuviera llena de promesas celestiales, trayendo rejuvenecimiento y vida a cada rincón de su ser. Laura sintió que cada exhalación liberaba el peso de sus preocupaciones, cada inhalación le daba fuerzas renovadas. Señor, restaura nuestros sueños, clamó alguien en la multitud. Transforma nuestras vidas. Gritó otro, y así, cada súplica se hacía eco de su anhelo colectivo. La figura sonreía, como si cada declaración fuera un paso más hacia la manifestación de milagros que estaban por venir. El viento suave se convirtió en un viento cálido, trayendo consigo una sensación de esperanza que envolvía a cada uno. Casi se podía tocar la expectativa, el deseo palpitante de que algo trascendental estaba a punto de suceder.
Y en ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, como si las puertas de los cielos estuvieran a punto de guiarlos hacia un nuevo amanecer. Si creen, entonces prepárense, dijo la figura, su rostro iluminado por la luz aún más brillante. Porque viene un tiempo de maravillas, un tiempo en que la gloria de Dios se manifestará de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Laura sintió una electricidad recorrer su cuerpo. Sabía que todo estaba cambiando, que la transformación no solo comenzaba en el aire, sino en cada corazón que estaba dispuesto a abrirse a la obra divina. La figura se detuvo un momento, el pueblo guardó silencio, esperando la siguiente revelación. ¿Están listos para recibir? ¿Listos para vivir lo que nunca imaginaron? Preguntas que vibraban, causando que todos miraran hacia arriba, ansiosos de descubrir el siguiente paso en su camino de fe. Y así, en la fragancia del aliento divino, la espera se convirtió en una expectación palpable que milagros estaban a punto de desatarse en sus vidas. La luz resplandeciente pareció intensificarse, y la atmósfera se cargó de un poder indescriptible. Todos los presentes se sentían como si estuvieran en la cúspide de una montaña, al borde de un abismo de posibilidades. Laura miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos se iluminaban con una mezcla de expectativa y temblor. Cada uno, con sus propias cargas, se preparaba para recibir lo que estaban reclamando, un milagro. Escuchen, dijo la figura con un tono sereno que atravesó el murmuro de la multitud, no se trata solo de lo que pueden pedir. Se trata de lo que están dispuestos a soltar. Esa afirmación rodó por la plaza como un eco, cayendo en los oídos de cada alma allí presente. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué debería soltar exactamente? Las lágrimas empezaron a brillar en sus ojos nuevamente. Todo ese tiempo había cargado sus inseguridades y temores como si fueran penosos fardos. Dijo en voz baja, Señor, ayúdame a dejar ir. Dejen que sus corazones se liberen, repitió la figura, guiando a la comunidad en una oración colectiva. La tensión creciente pareció desvanecerse, y los presentes empezaron a murmurar palabras de entrega, dejando caer sus ansiedades en ese espacio sagrado. Te entrego mi miedo. Te doy mis dudas. Te confío mis sueños rotos. Eran declaraciones sinceras que desencadenaban un torrente de liberación emocional. Con cada palabra, Laura sentía que la carga comenzaba a levantarse. Como si una corriente de luz estuviera discurriendo por su ser, rejuveneciéndola desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. El viento cálido seguía soplando, trayendo consigo un mensaje de amor y aceptación. De repente, la figura levantó las manos y, con una voz potente, declaró, este es el momento de manifestar lo que creían perdido. Dejen que sus corazones deseen profundamente, llénenlos de fe. Visualicen su futura sanación, su anhelo de paz. Créanlo y será. Poco a poco, un murmullo creció en la multitud. La visión de sanaciones, reconciliaciones y restauraciones fue surgiendo en sus corazones. Laura vio cómo algunos comenzaban a llorar de felicidad, mientras otros sonreían, saboreando la dulce expectativa de los milagros por venir. Las luces del cielo, como estrellas fugaces, parecían descender, y la plaza se llenó de un aroma a flores frescas, llenando a todos con una alegría que no podían contener. Los ojos de Laura brillaban. Esto es solo el principio, pensó, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. En ese instante, alguien gritó, miren. La luz. Y todos alzaron la vista en un arranque de asombro. En el centro de la plaza, la figura resplandeció aún más, como si fuera un faro que iluminaba las almas oscuras. Recibirán testimonio de mis palabras. Los milagros llegarán a quienes creen, a quienes han soltado su carga. La atmósfera estaba eléctrica, como si cada persona fuera un hilo de luz único conectado a ese momento divino. Laura podía sentir la unión entre todos. Ese clamor colectivo era un canto de esperanza, una oración que ascendía hacia el cielo, dispuesta a tocar el corazón del Creador. La figura sonrió una vez más, su luz fluyendo como un río a su alrededor. Y ahora, dijo suavemente, les pregunto nuevamente, ¿cuáles son los deseos que llevan en su corazón? Porque la semilla de su fe es la clave para el crecimiento de sus milagros. Las palabras resonaron, calando hondo.
Laura cerró los ojos y se aferró a su esperanza. Dios, regálame la valentía para pedirte más para creer en grande, murmuró. Justo cuando el clamor se apoderó de la plaza, una gran ola de energía pareció atravesar el aire. Así será, resonó la figura, casi como un eco sagrado. Pronto, todo cambiará. La anticipación se palpaba, y la luz aún brillante de la figura pareció pulsar como un latido. Cuando el pueblo contuvo la respiración, Laura sintió en su interior que estaban en la orilla de una transformación. ¿Estaban listos para el siguiente paso en esta jornada? ¿Se atreverían a abrir aún más sus corazones a lo divino? La figura miró, y su voz se volvió un susurro poderoso: prepárense, porque lo que viene será algo que nunca imaginaron. Las almas de la comunidad esperaban, llenas de expectación. La historia aún no había terminado. Pronto, el desenlace se revelaría. El aire en la plaza seguía vibrando con la energía que había dejado la figura resplandeciente. Una mezcla de temor y esperanza llenaba el espacio, y los corazones se debatían entre la duda y la fe. Laura miró a su alrededor, observando cómo cada rostro reflejaba una búsqueda de respuestas, ansias de transformación. Algunos empezaron a compartir sus historias, sus luchas, mientras otros permanecían en silencio, meditando en lo que significaban realmente las palabras de la figura. ¿Qué es lo que realmente quiero?, pensó Laura, reconociendo que ese instante era un eco no solo de su vida, sino de la vida de toda su comunidad. Recuerden, resonó la voz al centro, no es solo el deseo el que da vida a los milagros, es el compromiso de su corazón. La figura se movía gráciles entre la plaza, como si caminara sobre notas musicales, dejando una estela de luz. Laura sintió una punzada en su pecho, algo que anhelaba salir. Las dudas comenzaron a disolverse en un mar de agradecimiento por la oportunidad de estar allí, presente en ese momento. Yo quiero sanar mis heridas, murmuró su corazón. La figura se detuvo frente a ella, sus ojos destilaban comprensión. Toma un respiro profundo, hija. En esta plaza, todos deben aprender a respirar en oración, exhortó, extendiendo sus manos como para tocar el aire mismo. Cierra los ojos y deja que cada inhalación absorba la luz y que cada exhalación libere tu carga. Laura, guiada por esa voz, se cerró en sí misma. Cerró los ojos y empezó a inhalar, imaginando un resplandor cálido entrando en su ser. Lo sostuvo, controlando sus emociones. Luego, al exhalar, imaginó que toda su inseguridad y dolor se desvanecían como un susurro en el viento, dejando espacio para la paz y la alegría. Pronto, otros la acompañaron, creando un coro mudo de respiraciones sincronizadas. Laura podía oír el latido de la comunidad a su alrededor, cada corazón cantaba su propia melodía, unida en un solo pulso de adoración y entrega. El viento jugueteaba entre sus cabellos, trayendo consigo fragancias invisibles, como si los ángeles mismos danzaran a su alrededor. Fue entonces cuando sintió que su oración tomaba forma, la entrega no era solo un acto, sino un abrazo, una conexión sagrada con el Creador. Fuego de vida en cada aliento renueva mi ser, repitió en su mente. Y aunque cada respiración se sentía pesada, poco a poco se convertía en una danza ligera de liberación. A medida que la energía se intensificaba, los murmullos de alabanza se sucedieron en tonos suaves. ¡Aleluya! Alguien gritó al fondo, y pronto se propagó como un eco vibrante a través de la multitud. Laura sintió que el aire se cargaba de esperanza, como si cada palabra, cada oración, construyera un puente hacia el cielo. ¡Estamos vivos!, gritó su corazón, y la emoción la inundó. La luz era cada vez más potente, parecía querer hablarles directamente, prometiendo que todo lo que habían entregado sería restituido multiplicado. La figura extendió una vez más sus brazos, y cada persona sintió la necesidad de acercarse, de unirse a esa corriente de luz colectiva. Este es un tiempo de celebración. Dejen que la luz los envuelva y los guíe hacia su destino, exclamó. Laura, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor y vio lo que nunca había imaginado, una comunidad unida, dispuesta a creer en sus sueños, a caminar juntas hacia la luz. Pero en ese momento de éxtasis colectivo, la figura, mirándola intensamente, agregó, esto apenas es el principio, pronto habrá un testimonio que sellará esta experiencia.
Las preguntas estaban flotando en el aire, junto con la promesa de lo que vendría. Un estremecimiento recorrió la plaza. ¿Qué tipo de revelación estaba por llegar? ¿Estaban realmente preparadas sus almas para recibir lo divino que estaba a punto de manifestarse? Los corazones palpitaban con respuesta, llenos de expectativa, y la historia apenas comenzaba a desenredarse. Laura sintió que el tiempo se detenía en la plaza. El murmullo colectivo se desvanecía, y en su lugar, una profunda serenidad llenó el aire. Una sensación de unidad envolvía a todos, como si el cielo mismo estuviera escuchando sus latidos. Cerró los ojos y una idea surgió en su mente: esta no es solo una reunión, es un encuentro divino. La figura resplandeciente, que parecía un ángel, miraba a la multitud con un amor incondicional. Cada uno de ustedes es amado, y cada historia cuenta, dijo suavemente, como si cada palabra fuera una suave caricia. Laura sintió un impulso irresistible. Debemos compartir nuestros sueños y temores, no estamos solos en esto, murmuró internamente, y al instante, un miembro de la comunidad levantó su mano. Era Marco, un hombre de cabello gris, conocido por su sabiduría y dulzura. Yo he luchado con mi pasado, tratando de perdonar a aquellos que me hicieron daño. Esta luz, este momento, me da esperanza. Quiero liberarme de esa carga, confesó Marco, su voz temblando al principio, pero luego llena de fuerza. Una joven de pie a su lado se unió al relato. Yo también quiero compartir. He llevado el peso de la inseguridad toda mi vida, sintiendo que no soy suficiente. Pero hoy siento que puedo dejarlo ir, dijo, haciendo que ecos de asentimiento surgieran entre la multitud. Laura sintió como si cada palabra fuese una chispa en la oscuridad. Todos estamos luchando, pensó. Aquí, en esta plaza, estamos siendo renovados. Luego, la figura brilló más intensamente, como si la misma luz respondiera al clamor de los corazones. Verán, cada vulnerabilidad desata poder. La entrega y el compartir son el arranque de lo que viene, proclamó la figura, y unos instantes después, el aire comenzó a vibrar con una energía palpable. Era como si la plaza misma se llenara de una música divina. Laura empezó a notar que la sensación dentro de ella crecía. Dame el valor de ser genuina, oró en su corazón. Mientras los demás hablaban, sintió que su herida más profunda emergía. Yo he temido no ser lo suficientemente fuerte para ayudar. Siempre he querido ser una luz para otros, pero a veces dudo de mí misma. La voz de Laura se alzó tímidamente, pero la multitud le respondió con una oleada de apoyo. La figura sonrió, su luz cegadora engullendo la plaza como un manto de amor. Desde el momento en que comparten, las cadenas se rompen. Al abrir su ser, permiten que el milagro fluya. Esta declaración resonó en cada alma presente. El aire brillaba, y los murmullos de amén y gloria a Dios surgían como olas de fe. Una comunidad unida en su vulnerabilidad comenzó a orar. Todos respiraban en sincronía, sintiendo cómo la luz del Creador penetraba en sus corazones, trayendo sanación y alivio. Laura sintió calor en su pecho, como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar con alegría. Estamos siendo transformados. Gritó su alma. Fue un momento de revelación. Al abrirse, no solo sanaban sus propias heridas, sino que se convertían en canales de sanación unos para otros. La figura, aún tan presente, dijo, ¿están listos para el siguiente paso? Hay un testimonio que cambiará el curso de esta comunidad. Todos deben saber que su entrega no solo se recibe, sino que es sembrada. Laura, en medio de la multitud, se sintió electrificada. Una pregunta la invadió: ¿qué significado tendría ese testimonio? ¿Cómo impactaría a sus vidas y a su fe? Mientras el murmullo de expectativa crecía, el aire se volvió más denso, como si el cielo mismo se preparara para hablarles. La luz bañaba a todos, y la promesa de un próximo movimiento divino latía fuertemente en el ambiente, invitando a la comunidad a prepararse para un cambio trascendental. La transformación se avecina, resonó un coro de voces bajas, como un susurro del espíritu en la plaza. ¿Estaban listos para abrazar lo que estaba por venir? La comunidad permanecía unida, con el corazón en un solo latido, vibrando con la luz y la energía que los rodeaba. Era como si el cielo hubiera descendido a sus vidas,
palpable y real. Laura sentía que el aire estaba cargado de posibilidades divinas. Estamos al borde de algo grande, pensó, mientras todos compartían sus historias en un acto de fe colectiva. La figura resplandeciente brilló más intensamente, captando la atención de todos. El testimonio que están a punto de vivir es un recordatorio del poder transformador de su fe. No solo se trata de lo que han compartido, sino de lo que viene en el horizonte. Prepárense para ver el milagro en acción, anunció con una voz que resonó en lo más profundo de sus corazones. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda y un torrente de emoción la invadió. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Este no era solo un encuentro espiritual, era una revolución de fe, una manifestación del amor de Dios entre ellos. ¿Qué se manifestará hoy?, se preguntó, alimentando la chispa de esperanza que quemaba en su pecho. La figura alzó las manos, y el aire se hizo tenso mientras un silencio reverente llenaba el espacio. Cada uno de ustedes ha hecho un espacio en su corazón para recibir, dijo, y lo que está por venir será un reflejo de esa apertura. Laura sentía la energía bullir en su interior, y una profunda paz la envolvía. En un instante, recordó el sufrimiento que había llevado por tanto tiempo, la soledad y el miedo que habían marcado su vida, pero ahora, con el milagro de estar rodeada de su comunidad y su fe revitalizada, comenzó a respirar en profundidad. Dejo ir todo lo que no me sirve, murmuró, permitiendo que cada exhalación liberara sus cargas. La figura sonrió. Eso es, hija. Dejen que sus corazones se expandan, la luz de Dios está con ustedes, dijo, y el viento suave empezó a soplar con mayor fuerza, trayendo consigo un aroma fresco y dulce de flores que parecía tocar el alma de cada presente. La atmósfera vibraba, iluminando rostros llenos de asombro y alegría. Entonces, un destello brillante emergió del cielo, un rayo de luz dorada que descendía lentamente. Laura sintió su corazón saltar, esto es un milagro en acción. La gente comenzó a murmurar, la ansiedad se convirtió en asombro, y la plaza se llenó de risas y lágrimas de gratitud mientras el destello iluminaba el lugar. Cada persona se unía en un clamor colectivo, aleluya. Gracias, Dios. El rayo de luz llegó al centro de la plaza, donde la figura resplandeciente quedó cubierta por él, fusionándose en un abrazo divino. Lo que ven es el resultado de su fe, de su comunidad unida en amor. Cada uno de ustedes es parte de este milagro, afirmaron con gran regocijo. Laura miró a su alrededor y vio los ojos de su hijo, brillando con inocencia y emoción. Mira, José, este es el amor de Dios manifestándose, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella estaba renovada, llena de una energía que nunca había sentido. Sabía que el futuro era brillante, lleno de promesas. La figura emergió nuevamente, emanando luz y un amor indescriptible. Las vidas de cada uno de ustedes se transformarán a medida que aprendan a vivir en esta verdad. La fe compartida es poderosa, y es a través de ella que verán el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, declaró, dejando que cada palabra impactara en el alma de la comunidad. La luz brillante se dispersó en cada rincón de la plaza, y las almas comenzaron a levantarse, encontrando un nuevo renacer. Vamos. Celebremos. Juntos crearemos un nuevo camino, uno lleno de amor, esperanza y fe, clamó la figura. La emoción fue contagiosa, la comunidad comenzó a alzar sus manos al cielo, juntos entonando cánticos de adoración y agradecimiento. Laura se unió, dejando que su voz se alzara, sintiendo como el canto unido vibraba por todo su ser. Gracias, Señor, por esta nueva vida, gritó con fervor. Mientras la plaza se llenaba de alabanzas, un sentimiento profundo de conexión se esparció por doquier. Cada rostro, cada lágrima, cada risa, todo se convirtió en una sinfonía divina. La promesa de un nuevo comienzo estaba esperando por ellos. Y lo más importante, Laura comprendió que, no solo se trataba de ella y de su hijo, sino de cada persona que se encontraba allí conectada en amor, unidad y propósito divino. Y con ese momento de revelación, el cielo resplandecía sobre ellos y la verdadera historia de su fe y comunidad estaba recién comenzando. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que cambiarán tu vida.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas sean tocadas por este mensaje. Comenta tus reacciones, comparte tus testimonios sobre este final poderoso, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para dar este paso de fe. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo hoy.